Justo antes de comenzar el episodio de hoy, quería tomar un momento para decir un enorme gracias. Es posible que no lo hayas notado, pero Detective de Casos Fríos acaba de superar la marca de los 100.000 suscriptores, lo cual es sinceramente increíble. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción y cada vista de cada uno de ustedes significa mucho. Estoy seguro de que saben que YouTube no es muy amigable con el tipo de contenido que creamos, pero su continuo apoyo demuestra que juntos aún podemos tener un impacto y seguir contando estas historias de personas y difundiendo conciencia. Creo que tenemos la mejor comunidad en la plataforma. La interacción que ustedes dejan, los comentarios siempre son tan perspicaces y ofrecen nuevas formas de interpretar estos casos y nuevas vías para que exploremos, y sus comentarios siempre son tan motivadores, respetuosos y útiles. Estamos investigando la logística de un sorteo para celebrar el hito de los 100.000 suscriptores, así que se lo enviaremos lo más rápido que podamos. Ha sido un gran placer emprender este viaje contigo, y no puedo esperar para ver a dónde nos lleva desde aquí. Gracias de nuevo a todos los que gustan, comentan, se suscriben, comparten, o incluso solo mira y disfruta lo que hacemos. Eres la pieza más importante para mantener el canal en marcha. Y es nuestra misión seguir creando contenido mientras estés listo para seguir explorando estas historias con nosotros. Es un privilegio estar aquí contigo. Así que una vez más, muchas gracias, y mantén un ojo en ese sorteo que viene pronto. Ahora, con eso dicho, sumergámonos en nuestro primer video como un canal de YouTube con botón de plata. Vamos a empezar. Todos estamos familiarizados con los extraños cifrados que dejó el asesino del Zodíaco, y muchos de nosotros hemos mirado en profundo análisis la nota de rescate encontrada en la escena del crimen de John Bennett Ramsey. De hecho, las cartas relacionadas con crímenes no son poco comunes. Aunque muchas de las recibidas por la policía, la familia y los periodistas se descartan y se determina que son falsas, hay muchas que se considera escalofriantemente que provienen de los propios asesinos. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, exploraremos dos casos sin resolver con cartas extrañas y espeluznantes. Beverly Potts. Beverly Rosa Potts nació el 15 de abril de 1941 en Cleveland, Ohio, hija de Isabel y Roberto Potts. Tenía una hermana mayor llamada Anita, y los cuatro vivían juntos en Avenida Lynette en 1951. Con 10 años en ese momento, Beverly fue descrita como una niña tímida, tranquila y responsable. Tenía un gran interés en las artes escénicas y era una niñera de confianza, a pesar de su corta edad, y tendía a evitar interactuar con extraños tanto como fuera posible, debido a su naturaleza tímida y temerosa. El 24 de agosto de 1951, alrededor de las 7 p.m., Beverly, junto con su amiga y vecina Patsy Columpio, tomó su bicicleta y se dirigió al Parque Halloran, que estaba a menos de un cuarto de milla de donde vivían las niñas. Se les había dado permiso para visitar un show wagon, un evento de actuación para niños que se llevaba a cabo en el parque cada verano. Este era un obsequio especial para las niñas, ya que usualmente se creía que el parque no era seguro tras el ocaso. A menudo estaba lleno de vagabundos, y los árboles tendían a bloquear cualquier luz que se filtraba desde las calles y las estrellas de arriba. A las 8 p.m. las niñas decidieron que el parque sería mucho más fácil de maniobrar si no tuvieran sus bicicletas, así que volvieron a casa para dejarlas antes de regresar al parque. 45 minutos después, Patsy Columpio sugirió a Beverly que comenzaran el viaje a casa, ya que Patsy tenía un toque de queda a las 9 p.m. Sin embargo, Beverly no necesitaba estar en casa hasta después de las 9 p.m., así que decidió quedarse en el parque sola. Patsy se fue. La última vez que vio a Beverly fue entre la multitud, observando la actuación en el escenario. A las 9:30 p.m. el espectáculo terminó, y la gente comenzó a desalojar el parque. Un niño de 13 años que conocía a Beverly la vio dirigiéndose en diagonal a través del parque en una dirección noreste, a unos 150 yardas de la esquina de la avenida Lynette y la calle 117 Oeste. Esto tenía sentido, ya que era la ruta más rápida a casa para la niña de 10 años, y cuando llegara a la calle, estaría a solo minutos de la puerta de su casa. Según informes, el niño reconoció a Beverly por su distintivo, cito, caminar similar a un pato, con los dedos apuntando hacia afuera. Muchos vieron a una chica parecida a Beverly cerca de un Dodge negro de 1937 en mal estado,
Estaba al ralentí en la calle West 117. Dentro del coche había 2 hombres, con quienes la chica estaba hablando. Los testigos indicaron que el encuentro fue entre las 8:30 de la tarde y las 9:30 de la tarde. La chica nunca ingresó al vehículo durante este periodo. Vale la pena mencionar que Beverly era extremadamente tímida con los extraños, especialmente con los hombres, y a menudo huía en lugar de hablar con ellos. Por lo tanto, parece extraño que se detuviera y hablara con 2 hombres desconocidos en un coche. Si la niña era la que pronto desaparecería de 10 años, es posible que quizás ella conociera a los hombres, o que la niña no fuera Beverly en absoluto. Beverly no regresó a casa. A las 10 p.m., su familia comenzó a buscarla, pero no tuvieron suerte y decidieron contactar al departamento de policía. Las autoridades emprendieron una extensa búsqueda de la niña desaparecida sin hallar rastro. Tras su desaparición, fueron de puerta en puerta recorriendo el vecindario y las áreas cercanas. Rastrearon coches sospechosos, buscaron en estacionamientos vacíos y utilizaron un avión para inspeccionar vagones de tren abiertos. Sin embargo, todos estos esfuerzos resultaron infructuosos. El caso recibió amplia cobertura mediática. Esto provocó que miles de pistas inundaran la policía local. La familia, incluyendo a Anita, la hermana de 22 años de Beverly, fue absuelta de cualquier y toda participación en la desaparición. Los investigadores determinaron que Beverly tenía una vida estable. Estaba feliz y bien cuidada, y no tenía ninguna razón aparente para huir, lo que hace parecer probable que haya sido secuestrada. Poco después de su desaparición, el sindicato de su padre recompensa con $1,000, el equivalente a casi $15,000 hoy en día. Se especuló que, dada la aversión de la niña de 10 años a los extraños, quizás había sido atraída a la casa o al coche de alguien que conocía, quizás con la oferta de un empleo de niñera, o alguien que decía necesitar ayuda para recados, o estaban listos para llevarla a casa. Esto hizo parecer probable que alguien local del vecindario la haya secuestrado. Sin embargo, la única búsqueda documentada de cualquier edificio cercano fue la de una búsqueda realizada en 1973, en el sótano de lo que entonces era un taller de automóviles. No obstante, nunca se encontró evidencia alguna del caso de Beverly. Tampoco se descubrió ningún sospechoso local plausible en los meses y años siguientes a la desaparición de la niña de 10 años. Otra teoría propuesta fue que, a pesar de las advertencias a Beverly sobre hombres desconocidos, no se le advirtió igual sobre las mujeres, lo que llevó a muchos a preguntarse si quizás fue atraída por una mujer desconocida. Aunque el caso de Beverly se enfrió en gran medida en los años siguientes a su desaparición, y las pistas escasean, ha habido varios sospechosos y confesiones relacionadas con su desaparición. En 1955, un vagabundo llamado Harvey Lee Rush le dijo a la policía en California que había matado a Beverly después de atraerla a un puente cercano con dulces. Sin embargo, afirmó haberla matado en 1952, un año tras su desaparición, dejando 12 meses sin explicación. Al ser extraditado a Cleveland, Rush admitió que había mentido simplemente para poder regresar a casa en Cleveland. En 1982, detectives retirados de Cleveland llamados Jaime Furst y Roberto Shankland revelaron que conocían la identidad del asesino. Según ellos, en 1974, fueron abordados por un hombre que afirmó que su hermano le había enviado una carta admitiendo el crimen. Su hermano había huido de Cleveland en 1966, después de ser acusado de la abducción de 2 niñas pequeñas. Los detectives localizaron y cuestionaron al hermano, y les dijo que había estado viviendo cerca del parque en 1951, y tenía la costumbre de secuestrar a niñas pequeñas y abusar sexualmente de ellas. Afirmó que no recordaba haber secuestrado a Beverly en particular, pero que tenía destellos de memoria involucrando a una niña llamada Beverly. Los detectives habían estado seguros de su culpabilidad desde entonces, pero incluso con la carta que parecía explicarlo todo, la falta de pruebas significaba que nunca fue acusado en relación con el caso de Beverly. Otro sospechoso en la desaparición de Beverly Potos fue un hombre llamado Guillermo Enrique Redmond, nativo de Ohio y ex trabajador de carnaval. Redmond fue acusado en 1988 por el asesinato de una niña de 8 años en Pensilvania, en 1951. Mientras estaba en prisión, se jactó de cómo había matado a otras niñas jóvenes, pero al preguntarle a las autoridades sobre Beverly, se negó a hacer una declaración. Redmond estaba en el área en el momento de la desaparición y tenía antecedentes de condenas por abuso infantil. Desde 1935, cuando tenía solo 13 años,
A pesar de la antigüedad del caso, continuó apareciendo pistas en los años 90 y 2000. En 1994, se encontró una carta bajo las alfombras de una casa en Cleveland, en la que una mujer afirmaba que su esposo había matado a Beverly, y que lo sorprendió intentando deshacerse del cuerpo en su horno. Esta carta había sido escrita en 1960, y se encontró en una casa en la avenida Midvale. Se rastreó al autor de la carta usando registros inmobiliarios, y ella tenía 83 años cuando fue localizada en 1994. Su esposo ya estaba muerto, y la mujer admitió que las afirmaciones en la carta eran falsas. Lo había escrito como una fantasía de venganza contra su esposo abusivo. Entonces, desde el 2000, un reportero llamado Brent Larkin, que trabajaba en el Cleveland Plain Dealer, un periódico local, comenzó a recibir cartas relacionadas con el caso. El escritor afirmó que era un hombre anciano que quería confesar que había abusado sexualmente y asesinado a Beverly antes de su muerte. Dijo que se entregaría en el 50 aniversario de la desaparición de Beverly, el 24 de agosto de 2001. Pero nunca lo hizo. Redactó otra disculpa por escrito, afirmando que había sido trasladado a un hogar de ancianos y no podría cumplir su promesa. Brent Larkin obtuvo 4 cartas, con 2 conteniendo detalles del secuestro y el asesinato. Una carta prometía un sobre marrón sellado y una moneda rara que Beverly tenía en su bolso la noche que desapareció. Estos artículos fueron prometidos a Brent, pero él, hasta 2020, aún no los ha recibido. Las autoridades establecieron que estas cartas fueron escritas por una persona, probablemente un hombre anciano y enfermo. Sin embargo, nunca pudieron establecer su identidad. Algunos investigadores creen que estas interacciones fueron genuinas. En agosto de 2019, una persona no identificada proporcionó anónimamente información sobre un sospechoso en el caso. La policía ha verificado la información de este llamante, y todo parece coincidir, pero han declarado que necesitan más información, y han pedido al mismo llamante que por favor se ponga en contacto con ellos nuevamente. La recompensa de Crime Stoppers ha aumentado de $2.500 a $15.000. El escalofriante caso de Beverly Potos ha inspirado múltiples libros y documentales, y todavía se está investigando casi 70 años después. Se anima a cualquier persona con cualquier información a contactar a Crime Stoppers al 216-252-7463 a partir de hoy. El misterioso y trágico caso de Beverly Potos continúa sin resolverse. El trío de Fort Worth. La Navidad de 1974 debería haber sido una ocasión alegre, llena de amor y risas. Pero para 3 familias en Fort Worth, Texas, hubo una terrible tragedia que llenó sus días de dolor y tristeza. En diciembre de 1974, María Raquel Trelica, quien se hacía llamar por su segundo nombre, tenía 17 años. Rachel asistió a la escuela secundaria Southwest y había estado casada durante 6 meses con Tommy Trelica, un guapo joven de 21 años que ya había estado divorciado y tenía un hijo de 2 años. Tommy conoció a Rachel mientras salía con su hermana Deborah de 19 años. Deborah y Tommy estuvieron comprometidos brevemente, pero según Deborah, el compromiso nunca fue serio y la separación fue amigable. En el momento de la desaparición de Rachel, Deborah se había mudado temporalmente con su hermana y su cuñado, después de haber tenido recientemente un desacuerdo con su propio novio. El 23 de diciembre de 1974, Rachel y su amiga de 14 años, Lisa Renee Wilson, también conocido por su segundo nombre, planeaba ir de compras navideñas al centro comercial Seminario Sur, ahora llamado centro de la ciudad de Fort Worth. En la mañana, Renee fue a la casa de su novio para ver si él quería ir con ellos. Terry Mosley tenía 15 años y vivía cerca. Durante esta reunión, le dio a Renee un anillo de promesa. La pareja planeó asistir a una fiesta festiva más tarde esa noche, mientras que Terry no pudo ir, ya que tenía compromisos previos. Su hermana menor, Julia, que tenía solo 9 años, escuchó la conversación y preguntó si ella podía ir en su lugar. No quería pasar el día sola. Rachel y Renee dudaban de permitir que una niña de 9 años las acompañara, y le dijeron que solo podría hacerlo si obtenía el permiso de su madre. Julia llamó emocionada a su madre, Ryan, para preguntar si podía ir, pero le dijeron que no podía porque no tenía dinero. Ryan añadió que no conocía a Rachel, aunque conocía a Renee. Inicialmente no deseaba que su hija viajara. No obstante, Julia siguió implorando que le permitieran ir.
afirmando que no tenía a nadie más con quien jugar, y su madre finalmente cedió pero le dijo que estuviera en casa antes de las 6 p.m. Esto estaría bien, ya que Rachel y Renee planeaban estar en casa a las 4 para que Renee pudiera prepararse para la fiesta con Terry. El trío se amontonó en el Oldsmobile 98 de 1972 de Rachel. Fueron a la tienda del ejército y la marina en Fort Worth, donde Renee tenía artículos en apartado. Luego continuaron hasta el centro comercial en 4200 South Freeway, en South Fort Worth. Sin embargo, desde aquí, los detalles de lo que hicieron las chicas se vuelven borrosos. Cuando ninguna de las chicas llegó a casa, sus familias se preocuparon rápidamente. Algunos se quedaron en casa en caso de que las chicas aparecieran, mientras que otros se dirigieron al centro comercial. Cerca de las 6 p.m. se encontró el Oldsmobile de Rachel cerrado con llave. Aparcado en el nivel superior de Sears, parecía como si las chicas hubieran en algún momento regresado al coche, ya que había algunos regalos dentro. La familia esperó junto al coche toda la noche, esperando desesperadamente su regreso. Sin embargo, las chicas nunca regresaron. La mañana siguiente, la policía de Fort Worth fue informada sobre la desaparición, y se inició una búsqueda para localizar a las 3 chicas. Los buscadores peinaron cientos de caminos secundarios, lechos de arroyos, caminos rurales y maleza texana, buscando cualquier señal de vida, pero nunca llegó. Pronto, el caso fue entregado a la División de Jóvenes de la Oficina de Personas Desaparecidas, pero las chicas, por alguna razón, fueron consideradas como fugitivas. Las familias de cada chica disputaron esto fuertemente. La madre de Renee interrogó sobre Julia, una niña de 9 años. Se escaparía 2 días antes de Navidad. También señaló que su propia hija estaba muy emocionada por la fiesta, a la que se suponía que asistiría la noche que desapareció. A pesar de sus problemas con las autoridades, las familias del trío desaparecido repartieron volantes y contactaron periódicos en todo el país, buscando desesperadamente ayuda. Esto llevó a que el caso se publicitara ampliamente, y comenzaron a llegar consejos y declaraciones de testigos. Alrededor de este tiempo, un empleado de la tienda afirmó que una anciana le había dicho que había visto a las chicas siendo obligadas a subir a una camioneta cerca de la tienda de comestibles Amigos en el centro comercial. La camioneta nunca fue encontrada, y tampoco lo fue el testigo, así que la historia nunca pudo ser verificada. Sin embargo, la pista más escalofriante llegó el 24 de diciembre de 1972, justo un día después de que las chicas desaparecieran, cuando el esposo de Rachel, Tommy, recibió una carta por correo. Decía lo siguiente, cita: «Sé que voy a atraparlo, pero teníamos que alejarnos. Vamos a Houston. Nos vemos en aproximadamente una semana. El coche está en el aparcamiento de Sears. Con amor, Rachel». La carta fue escrita con tinta, mientras que el sobre había sido escrito con lápiz, y la hoja de papel era mucho más ancha que el sobre. El nombre Rachel estaba escrito en la esquina superior izquierda del sobre. Pero eso no es todo. Estaba dirigido a Tomás. A pesar del hecho de que Rachel siempre llamaba a su esposo Tommy, y parecía que inicialmente se había escrito mal el nombre de Rachel. La L en su nombre se escribió como una E minúscula, y luego se repasó nuevamente para corregirla a una L. Ni Tommy ni los otros miembros de la familia de Rachel creían que la joven de 17 años había escrito la carta. El matasellos fue la principal pista obtenida de la carta. Sin ciudad, solo un código postal borroso. Parecía que había leído, cito, 76.083, pero que el 3 aparecía al revés, posiblemente por un sello cargado a mano, o quizás era un 8 parcial. El código postal debería ser 76.083, que conduce de regreso a Eliasville cerca de Throckmorton en Texas, o 76.088 que es de Weatherford en Texas. A pesar de esta información, no parecían surgir nuevas pistas. Durante los años 70 y 80, la carta fue objeto de análisis de escritura a mano. Incluso el FBI lo examinó varias veces, pero al revisar la carta siempre, los resultados volvían como no concluyentes. Informes indican que una semana después de recibir la carta, la policía le dijo a un periódico local que la letra había sido verificada como la de Rachel, pero ella pudo haber sido obligada a escribirlo. Luego, en 1978, 6 años después de las desapariciones, la policía negó estas aseveraciones, declarando que los resultados eran inconclusos, y siempre lo habían sido. En la primavera de 1975, la familia estaba cada vez más frustrada por los esfuerzos de la policía, y contrató a un investigador privado llamado Juan Swaim. En abril de ese año, Swaim y 100 voluntarios fueron a la ciudad de Texas de Port Lavaca,
para buscar debajo de los puentes después de que recibió un consejo de que las chicas habían sido asesinadas y abandonadas allí, pero no se encontró ninguna evidencia que indicara que esto era cierto. Más tarde ese año, en agosto, Swaim descubrió que un hombre de 28 años estaba haciendo llamadas telefónicas obscenas en la zona, y que este mismo hombre había trabajado para una tienda en South Fort Worth, donde Rachel había solicitado un trabajo justo antes de Navidad. Según informes, este hombre, cuyo nombre no aparece en los artículos en línea, había estado abusando de su posición, recopilando la información de las mujeres que habían solicitado empleo allí o que estaban listadas como referencias en las solicitudes de empleo. 6 mujeres que habían entregado solicitudes de empleo estaban recibiendo las llamadas obscenas. También se nota que este hombre vivía en el mismo vecindario que los padres de Rachel, pero se mudó poco antes de que ella se casara. Aunque esto parecía una pista prometedora, nunca resultó en nada y nunca se relacionó al hombre con la desaparición del trío. También en 1975, un joven que afirmaba ser un conocido de Rachel, dijo que vio al trío en la tienda de discos del centro comercial el día que desaparecieron. Afirmó que las chicas estaban allí con otra persona, y que él y Rachel hablaron brevemente. Alrededor de este tiempo, se encontró ropa de mujer en la zona de Justin, Texas, pero se descubrió que los artículos no pertenecían a las chicas desaparecidas. En 1976, se encontraron 3 esqueletos en un campo fuera de Albord, Texas, por un equipo de perforación de petróleo. El PI, Swaim, sí comparó los restos con las radiografías y los registros dentales de la niña desaparecida, pero no se encontró ninguna coincidencia entre ellos. Más tarde se descubrió que los restos eran de 2 mujeres y un hombre, de entre 15 y 17 años. En marzo de ese mismo año, un psíquico llamó a uno de los familiares de las chicas desaparecidas y dijo que podrían encontrarse cerca de un pozo de petróleo. Desesperados por cualquier pista potencial, los buscadores se centraron en una pequeña comunidad de perforación de petróleo llamada Estrella Ascendente, pero esto no arrojó nada. Solo unos pocos años después, en 1979, el caso volvió a sumirse en la oscuridad cuando Juan Swaim murió de una sobredosis de drogas. Se cree que fue provocado por su matrimonio en fracaso. La muerte fue declarada un suicidio, y tras su muerte, ordenó que se destruyeran todos sus expedientes de casos, y así se hizo. En la primavera de 1981, la policía acudió a un lugar en el condado de Basoria, Texas, cuando se encontraron restos humanos en una zona pantanosa. Después de un mes de investigación, se descubrió que los huesos no coincidían con los del trío desaparecido. Ese mismo año, un testigo se presentó para afirmar que vio a un hombre en el estacionamiento del centro comercial, obligando a una chica a subir a su furgoneta, pero el testigo fue informado por el hombre de que se trataba de una disputa familiar. Esta historia nunca fue verificada por las autoridades. Después de esto, el caso se enfrió. En 2001, fue reabierto y asignado a un detective de homicidios que cree que las chicas se fueron con alguien en quien confiaban y que más de una persona estuvo involucrada. En abril de ese año, un hombre llamado Guillermo Hutchins se presentó. Era un guardia de seguridad para la tienda Sears del centro comercial en el momento de la desaparición de la niña. Según Bill, trabajaba en el turno de noche el 23 de diciembre de 1972, cuando otro guardia en una camioneta apareció alrededor de la 1:30 de la tarde. Los dos intercambiaron palabras duras, aunque se desconoce por qué. Se informa que Bill vio a 3 chicas sentadas en el asiento delantero de la camioneta, con la más joven sentada junto al conductor y la mayor sentada junto a la puerta. El hombre se disculpó por su lenguaje y se marchó. Bill notó que las 3 chicas estaban sonriendo y riendo, y parecía que estaban allí voluntariamente. Afirmó haberlo reportado en su momento, pero nadie nunca lo contactó. Sin embargo, en la reapertura del caso en 2001, esta observación fue investigada, al igual que el otro guardia de seguridad que negó tener algo que ver con las chicas. Se reveló que varias personas estaban siendo investigadas como parte de la desaparición de las chicas. El caso tuvo un avance en 2018, cuando se sacaron 2 coches del lago Benbrook, Texas. Se sospechaba que los coches tenían alguna conexión con la desaparición del trío, pero ninguna evidencia forense se vinculó de nuevo a las chicas. Varios artículos mencionan un tercer coche también sumergido en el lago, que se está investigando, pero ha habido poca o ninguna información o actualizaciones desde entonces. Durante los años 90, el hermano de Rachel, Rústico, ganó mucha atención cuando él y un investigador privado llamado Dan Jaime
comenzaron a trabajar juntos. En el año 2000, la pareja propuso la idea de que solo Rachel estaba aún viva y que visitaba Fort Worth cada Navidad. Dan Jaime agregó que alguien estaba, cita, ocultando y fabricando pruebas para mantenerla alejada. Francisco, madre de Rachel y Rústico, culpó al investigador privado por, citando, envenenar la mente de Rústico, y Rústico se peleó con su familia, debido a su extraño comportamiento y necesidad obsesiva de intentar resolver el caso. Incluso exigió que su hermana mayor, Débora, se sometiera a una prueba de polígrafo. Un trágico ejemplo de cómo estos casos desgarran a las familias. Afortunadamente, sin embargo, recientemente, la familia se ha reunido. Tras la desaparición de su esposa, Tommy ofreció una recompensa de $2,000 por información que llevara a su paradero. Pero después de un año, dejó Fort Worth, asumió un puesto de supervisión en una compañía de agua de Texas y se volvió a casar. El padre de René continúa buscando respuestas, aunque su madre Judy murió en 2015 sin ninguna. La madre de Julia también falleció en 2013 sin conocer nunca el destino de su hija. Si Rachel estuviera viva, tendría 63 hoy. René tendría 60 y Julia tendría 55. Si tienes alguna información sobre el destino de estas tres chicas, puedes contactar al Departamento de Policía de Fort Worth al 817-469-8477. Y ahí tienes los hechos. 2 casos escalofriantes sin resolver con extrañas cartas. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún tienes hambre de contenido de crímenes reales, puedes echar un vistazo al podcast de Detective de Casos Fríos siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.